Siempre había algo inquietante en trabajar bajo tierra. En nuestro laboratorio subterráneo de alta seguridad, las paredes de acero vibraban levemente con el pulso constante de las máquinas, llenando el espacio con un zumbido que se incrustaba en nuestros huesos. Estábamos en la cúspide de un descubrimiento revolucionario, uno que nos había llevado años de cálculos, noches en vela y discusiones acaloradas sobre las paradojas cuánticas y las ramificaciones de abrir un portal a otras realidades. Éramos físicos, teóricos del todo, personas cuya pasión consistía en retorcer las leyes del universo hasta el punto de ruptura. Pero incluso nosotros sabíamos que ese día marcaba un punto de no retorno. El Dr. Ramos, el cerebro detrás de la operación y uno de los físicos teóricos más renombrados de nuestra generación, estaba especialmente tenso. Se paseaba de un lado a otro, sus dedos temblando levemente mientras revisaba las pantallas y los monitores que mostraban un torrente de ecuaciones y gráficos complejos. Su voz, siempre serena en los momentos críticos, sonaba extrañamente rígida cuando anunció: asegúrate de que el estabilizador de flujo esté calibrado a 12,5 Tesla. El más mínimo error podría resultar irreversible. Un escalofrío recorrió mi espalda. Todos sabíamos lo que irreversible podía significar en nuestro contexto: fracturas de la realidad, daños dimensionales permanentes, consecuencias imposibles de prever. Me aseguré de que mi consola estuviera lista, mis dedos bailaban sobre el teclado mientras el sudor me resbalaba por la frente. Con un gesto, nos dio la señal. El dispositivo, una estructura gigantesca de anillos metálicos entrelazados, comenzó a cobrar vida. Las luces alrededor del laboratorio parpadearon y luego se intensificaron, proyectando sombras afiladas en cada esquina. El aire se cargó de electricidad, un cosquilleo desagradable se aferraba a mi piel. Entonces, el portal se abrió. Lo que surgió en el centro de la sala no era un agujero en el espacio ni un simple fenómeno luminoso. Era un vórtice de energía líquida, iridiscente y vibrante, como un ojo ciclópeo que nos miraba desde más allá de las estrellas. La amalgama de colores pulsaba y se retorcía como si el propio universo respirara en nuestra presencia. En ese primer instante, una mezcla de maravilla y miedo se extendió por el laboratorio. Contemplábamos lo imposible hecho realidad. Sin embargo, la maravilla no duró, algo salió mal. En lugar de estabilizarse, el vórtice comenzó a agitarse violentamente, y una ráfaga de aire helado se esparció por la sala, congelando mi aliento en la garganta. Las máquinas empezaron a emitir un zumbido errático, y las luces parpadearon en un frenesí, sumiéndonos en un parpadeo constante de luz y sombra. «Cerradlo, cerradlo ya», gritó alguien, su voz desgarrada por el pánico. Pero el dispositivo no respondía, y entonces, algo más comenzó a filtrarse. Primero fueron las sombras. No eran sombras comunes, sino entidades amorfas que parecían burlarse de toda lógica y geometría. Se deslizaban hacia nosotros, flotando, con sus formas indefinibles y su materialidad imposible. Tenían ojos, demasiados ojos. Se abrían y se cerraban en espasmos rítmicos, como si buscaran algo en nuestra alma. Y sus bocas, Dios, sus bocas eran hileras de dientes puntiagudos que sonreían como si supieran algo que nosotros no. El joven físico Gutiérrez fue el primero en encontrarse con una de esas entidades. La sombra se deslizó hacia él, estirándose, alargando una especie de apéndice amorfo que tocó su mejilla. Fue como si el tiempo se fracturara y se deslizara en 1000 pedazos. En un parpadeo, vi cómo empezaba a disolverse. Su carne se licuó, derramándose como cera caliente, y en un instante se evaporó, dejando solo una mancha oscura en el suelo donde había estado de pie. Mis piernas se movieron antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que acababa de presenciar. Corrí. Lo único que mi cuerpo entendía era el impulso de huir, de escapar de ese abismo que se había abierto en nuestro propio laboratorio. Las alarmas empezaron a sonar, llenando el aire con un chillido que parecía retorcerse en el interior de mi cráneo. Los gritos de mis compañeros se mezclaban con el sonido de la destrucción, ecos que parecían deformarse en el tiempo. Mientras corría, las visiones comenzaron a inundarme. Futuros alternativos se desplegaron ante mis ojos como pesadillas. En uno, mi cuerpo se transformaba en un amasijo de hilos metálicos que se retorcían sin fin. En otro, mis ojos eran reemplazados por vacíos negros que absorbían todo lo que alguna vez fui.
Cada imagen parecía tan real como el presente, dejándome jadeante, al borde de la locura. Tropecé y caí al suelo, sintiendo como la realidad a mi alrededor se tambaleaba, como si el mundo entero estuviera a punto de desintegrarse. Las luces continuaban parpadeando, y las sombras seguían acercándose. Mi mente luchaba por aferrarse a algo racional, algo que pudiera entender. Pero en ese abismo de caos y pesadilla, las leyes de la física ya no eran aplicables. Todo lo que había conocido y estudiado, todas las teorías que habíamos elaborado se retorcían y se rompían, como si el universo se burlara de nosotros. Con cada paso que daba, sentía que el suelo vibraba y se desplazaba bajo mis pies, como si el espacio mismo estuviera tratando de expulsarnos de su estructura. Las paredes se ondulaban y se estiraban, los paneles de metal se curvaron y se fragmentaron en ángulos imposibles. Las puertas, que alguna vez habían sido simples entradas, ahora se alargaban, estirándose en túneles de pesadilla que desaparecían en una oscuridad impenetrable. El aire estaba denso, lleno de un zumbido continuo y enfermizo, como si el propio tiempo estuviera temblando de miedo. Me uní a un grupo de científicos que aún resistía, supervivientes que apenas lograban mantener la cordura. Sus rostros estaban pálidos, los ojos desorbitados y las manos temblorosas. El miedo impregnaba sus ropas, un sudor helado que se aferraba a sus pieles. «Hay que cerrarlo», gritaba la doctora Lin, su voz al borde de la histeria, pero todavía luchando por mantener el control. Era una de nuestras mejores expertas en teorías de supercuerdas, una mente brillante que siempre había visto la física como una herramienta para desentrañar los secretos del universo. Pero ahora sus ojos reflejaban algo más que desesperación, el tipo de miedo que surge cuando el universo se niega a obedecer. «Si no lo hacemos, estas cosas nos van a consumir a todos», continuó, señalando el portal que seguía distorsionando la realidad a su alrededor. Antes de que pudiéramos siquiera concebir un plan, una risa inhumana nos hizo a todos retroceder. La risa del Dr. Pérez era un sonido antinatural, como el crujir de huesos rotos mezclado con el gemido de metal desgarrado. Todos giramos hacia él, y lo que vimos nos dejó helados. Sus ojos, aquellos ojos que antes brillaban con inteligencia, ahora eran esferas negras, huecos sin alma que no reflejaban luz alguna. Y su boca se había convertido en un abismo que se extendía demasiado, un vacío imposible que parecía absorber la misma realidad a su alrededor. «Es que no lo ven», dijo, su voz tenía un eco extraño, como si múltiples versiones de él hablaran al mismo tiempo desde diferentes realidades. La realidad nunca fue lineal. Solo somos sombras esperando ser deshechas. Algunos de nosotros retrocedimos instintivamente, pero Lin, con una determinación desesperada, levantó un arma experimental. Había sido diseñada para manipular campos de energía, un dispositivo que aún estaba en pruebas y que ninguno de nosotros había pensado que usaríamos en un ser humano. Pero Pérez ya no era humano, algo lo había consumido, ella apuntó con las manos temblorosas, pero antes de que pudiera activar el dispositivo, él se movió. No caminó ni corrió, se lanzó hacia nosotros en ángulos imposibles, su cuerpo girando y retorciéndose como si las leyes del espacio no lo afectaran. La visión era nauseabunda, una danza profana de extremidades que se dislocaron y torsionaron. La energía del dispositivo atravesó el aire, un destello de luz azul que chisporroteó y silbó, y le golpeó de lleno. Por un momento, pensé que nada había sucedido. Pero entonces, su forma empezó a fragmentarse, como un cristal roto que se despedazaba lentamente. Las partículas que alguna fue él brillaron con un resplandor casi hermoso, esparciéndose en el aire y desapareciendo, dejando solo un rastro de polvo brillante que se desvaneció en el vacío. El portal seguía abierto, y las realidades alternativas comenzaban a superponerse. El laboratorio se estaba llenando de estas visiones, dobles deformes de nosotros mismos, futuros y pasados alternativos que se manifestaban en carne y hueso, distorsionados por las paradojas de realidades fallidas. Algunos de mis compañeros cayeron al suelo, incapaces de soportar la visión de sus propios reflejos monstruosos. Vi a la doctora Ellis, una de las más racionales de nuestro equipo, desplomarse y comenzar a balbucear, abrazando sus rodillas mientras lágrimas de puro pánico surcaban su rostro. El miedo a convertirnos en esas cosas nos paralizaba, pero el pavor de quedarnos quietos y ser absorbidos por el portal era aún peor. El aire era pesado, cargado de energía y locura. Intenté concentrarme,
buscar algo en lo que pudiera creer, algo a lo que aferrarme para no caer en la desesperación. Pero nada tenía sentido. La geometría del espacio se fragmentaba a nuestro alrededor, y cada esquina del laboratorio era ahora un umbral a otro mundo. Sabíamos que si no encontrábamos una manera de cerrar ese abismo, pronto seríamos devorados por las dimensiones alternativas que se estaban derramando sobre nosotros, arrastrando consigo todo lo que éramos y todo lo que podríamos haber sido. En el epicentro del caos, cuando la realidad parecía desmoronarse como un espejo roto, solo quedaba una persona que parecía tener alguna noción de cómo detener la destrucción, el Dr. Ramos. Lo encontramos en la sala de control, el lugar donde la lógica debería haber reinado, pero que ahora era un espacio donde las luces parpadeaban, y las pantallas mostraban ecuaciones que parecían vivas, retorciéndose en patrones incomprensibles. Él estaba inclinado sobre una consola, hablando para sí mismo en un tono que oscilaba entre la súplica y la demencia. Su cabello, que alguna vez fue oscuro y bien cuidado, ahora era una maraña de hebras canosas, y había algo profundamente inquietante en su mirada. Eran los ojos de alguien que había visto demasiado, más de lo que cualquier mente humana podría soportar. Se movían de un lado a otro, enfocados y desenfocados, como si estuvieran atrapados entre este mundo y otro más allá de la comprensión. Me acerqué a él, el miedo haciéndome respirar en cortas ráfagas, cada uno de mis pasos retumbaban como un eco en mi cabeza. La sala vibraba con una energía antinatural, y el portal, ahora un monstruo de luz y oscuridad entrelazadas, rugía como si estuviera vivo, extendiéndose con hambre voraz. Los seres amorfos emergían sin cesar, devorando la luz y retorciéndose con movimientos imposibles. Ramos, logré decir, aunque mi voz sonó extraña, lejana, como si no fuera mía. Él no respondió al principio, sus manos temblorosas manipulando ecuaciones en la pantalla, sus dedos casi deformados de tanto teclear. Finalmente, se detuvo. Levantó la vista y nos miró. La desesperación y la resolución luchaban en su rostro, marcando cada arruga con la sombra de su sacrificio. Para cerrar el portal, dijo, debemos usar un patrón de resonancia superior. Pero implica fragmentar mi consciencia, será como estar atrapado en 1000 futuros al mismo tiempo. No sé si sobreviviré, admitió, su voz rota por un miedo indescriptible. Pero tampoco quiero seguir viendo las cosas que he visto. Las sombras acechaban más cerca, los seres deformes moviéndose, sus ojos amorfos destellaron con maldad incomprensible. El portal se expandía, como si se alimentara de nuestra desesperación, y su rugido se hizo aún más atronador, como un grito cósmico. La doctora Lin se acercó a él, y con ojos enrojecidos por las lágrimas, tomó su mano, un gesto de humanidad que parecía diminuto en medio de la catástrofe que nos rodeaba. Hazlo, dijo, aunque su voz temblaba de miedo. No tenemos elección. Durante un instante, todo pareció pararse. Luego, sus dedos volaron por los controles, ejecutando la secuencia que él mismo había creado, una mezcla de genialidad y locura. El dispositivo respondió con una descarga de luz que estalló desde el centro de la sala, una fuerza cegadora que me arrancó el aliento y me hizo sentir como si mi mente fuera separada de mi cuerpo. El mundo se fragmentó a mi alrededor. En ese destello imposible, mi conciencia fue arrastrada a través de una cascada de futuros alternativos. Vi cientos de versiones de mí mismo caer de formas inimaginables, aplastado, consumido por sombras, transformado en cristal y desintegrado en polvo estelar. Oí gritos, los míos y los de mis compañeros, sonando desde diferentes líneas temporales. Vi pesadillas de mundos donde el portal nunca se cerró, donde las realidades colisionaron y se deformaron, transformando todo en un lienzo de sufrimiento infinito. Luego, la luz comenzó a retraerse, como si una herida cósmica se cerrara lentamente. Las formas imposibles chillaron, como si sintieran su propia existencia desvanecerse. Fueron arrastradas hacia el abismo, sus cuerpos fragmentándose y descomponiéndose en la nada. El rugido del portal disminuyó, y finalmente, con un estallido ensordecedor, se cayó sobre sí mismo. Un silencio pesado y antinatural inundó el laboratorio. Me desperté en el suelo, mi cuerpo temblando y mi mente hecha pedazos. Miré a mi alrededor y vi a los otros supervivientes, yaciendo dispersos, jadeantes, con ojos vacíos que miraban al techo como si buscaran respuestas que nunca llegarían. Todos temblábamos, pero estábamos vivos.
Ramos estaba de pie. Pero algo estaba mal. Sus ojos eran vidriosos, como si miraran más allá del tiempo. Y en su rostro, una sonrisa vacía y sin vida surcaba sus labios. Lo hice, dijo, pero su voz era hueca, un eco de algo que se había perdido, pero no salí del todo. Se volvió hacia nosotros, y sus ojos destellaron con fragmentos de realidades imposibles. Pequeños destellos de mundos rotos, de líneas de tiempo que se arrastraban como serpientes alrededor de su mente. Era evidente que se había sacrificado. Había dejado una parte de sí mismo en esas dimensiones alternativas, y esa parte lo miraba desde dentro, diciéndole secretos que ninguno de nosotros podría soportar. El laboratorio fue sellado poco después. Aquellos de nosotros que sobrevivimos nos dispersamos, como hojas en el viento, incapaces de enfrentarnos a lo que habíamos desatado. Pero las visiones persistieron. En el reflejo del espejo, a veces veo mi rostro torcerse, mi piel convirtiéndose en sombras. Y en esos momentos, me pregunto si el yo que quedó es el verdadero, o si lo que regresó está todavía deformado por las dimensiones que cruzamos. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.